Gloria a Dios, bendiciones hermanos. Gracias a los que se están conectando en esta hora. Vamos a estar hablando acerca del bautismo, de sus implicaciones. Bendiciones para mi hermano allá en Houston. Gloria a Dios. Vamos a ver si mi hermano Hugo se puede conectar. Él es el anfitrión. Él es el que va a estar, ¿verdad? Con el que vamos a estar compartiendo la enseñanza. Bendiciones Ok. hermano, ¿cómo estás? Ahí sí. Hola, Ronnie. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí ya un poquito nervioso, ¿verdad? ¿Por Siempre. qué? No. Siempre, no sé, siempre, bueno, en mi caso siempre hay un poquito de nervio, va cuando habla uno de la palabra, yo no sé, por temor, ¿verdad? Tal vez al Señor, pienso yo. Siempre es una responsabilidad, Claro, ¿no? ¿verdad? Ya está. Ujú. Es una Así es. Y responsabilidad. está bien, ¿no? Siempre. Ujú. Dime, sorry. Sí, no te decía, está bien, porque siempre tenemos que tomarnos en serio esto, ¿no? Y sí, como tú dices, es una gran responsabilidad. Sí, amén. Y no sé si quieres empezar con unas palabras y ahorita oramos, a ver si se conectan algunos hermanos más o empezamos de una vez, no sé cómo estés de tiempo también tú. No, yo estoy bien. Gracias por la invitación. Gracias a todos quienes están conectados y esperamos aquí compartir algo de la palabra de Dios. Entonces, como tú digas, Ronnie. Amén. Sí, está bien, hermano. Entonces, para los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y tal vez yo lo puse ahí en la página de que íbamos a estar hablando acerca del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué quise escoger este tema? ¿Verdad? Porque me ha permitido el Señor compartir el evangelio y entre eso, pues muchas veces se habla, ¿verdad? De los sacramentos o de la ordenanza, como otros muchos lo mencionan, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Pero hay mucha confusión respecto a que cuál es la función del bautismo o cuál es el propósito del bautismo, ¿verdad? O quiénes son los que están Ujú. capacitados o a quienes se les permite bautizarse, ¿verdad? Sabemos que en esta plataforma entran de todo tipo de personas, ¿verdad? Y he visto que hay mucha confusión respecto a eso. Nunca es el propósito, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? De buscar problema, ¿verdad? Porque no es la palabra para contender en una forma, ¿verdad? De estar debatiendo solamente por ganar argumentos, sino de poner, ¿verdad? En claro lo que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos ha, o sea, lo que hemos aprendido de la Biblia y no de otras fuentes, sino simplemente de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Amén. Ujú. Está bien, sí. Sí, no sé si quieres añadir ahí algo, decir algo al respecto, ¿verdad? De todo lo que vamos a estar hablando. Eh, pues bueno, sí, es un tema muy, muy importante, ¿no? Y sí, como tú dices, a veces crea confusión, ha causado incluso un poco de división, pero es bueno, como lo que vamos a hacer hoy, hablar con la Biblia, con las Escrituras, por qué creemos lo que creemos y aclarar un poco cuáles son aquellas áreas de que pueden ser de conflicto, de división, ¿no? Para aclarar un poco el panorama, está muy bien esta charla, Ronnie. Sí, amén, está bien. Sí, a veces. Ok, hermano, entonces vamos a empezar con la primera pregunta que en esto sí que significa, hablando bíblicamente, ¿qué es el bautismo en aguas? ¿Qué nos podrías tú decir de eso? Ya. Bueno, primero definamos la palabra bautismo, ¿no? O Amén. baptizo, del idioma griego. Es una palabra que significa sumergirse, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo judío, en sus antiguas tradiciones, en sus antiguas leyes, ya tenían diferentes tipos de ceremonias en agua que tenían algún significado simbólico. Para ellos era muy importante estas ceremonias, ¿no? De el agua que simbolizaba limpieza, ¿no? Era algo ritual. Y había diferentes ceremonias rituales. Por eso es que Juan el Bautista también usa este ritual, pero él lo usa como un símbolo de arrepentimiento. Para Juan el Bautista, el bautismo era esto, era una expresión una expresión simbólica que demostraba el arrepentimiento de las personas. Y eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Amén. Incluso Jesús mismo fue bautizado con Juan el Bautista, ¿no?
Pero desde ahí vamos viendo que esto ya era una expresión simbólica, ¿no? El arrepentimiento nosotros sabemos que es algo interior, es algo del corazón. Y el acto del bautismo, estoy hablando del bautismo de Juan, era un Amén. acto que simbolizaba arrepentimiento. Amén. Ahora, Juan el Bautista, él mismo enseñó que iba a haber que iba a venir alguien, iba a venir Jesús, quien iba a traer otro tipo de bautismo, que sí es un bautismo espiritual. Juan el Bautista dijo que vendría Jesús y bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, ¿no? Pero esto ya Amén. estamos hablando de un bautismo espiritual, ¿no? Pero Jesús también en su ministerio incorporó también un ritual de bautizar. Incluso Jesús dejó el mandamiento a sus discípulos y a todos los creyentes, dejó el mandamiento de bautizarse. Ahora, obviamente, el bautismo de Jesús ya tiene un significado diferente al bautismo de Juan. El bautismo de Amén. Juan, como yo dije, era solo un bautismo de arrepentimiento, nada más. Pero el bautismo ya en Jesús, en la fe cristiana, tiene ya un significado más allá, que es identificarse con la muerte y con la resurrección de Jesús. Amén. Identificarse por medio de la fe en la obra de Jesús y en que uno está muriendo y naciendo a una nueva vida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 6:3, dice: ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte, ¿no? Y sigue explicando el apóstol Pablo también, Amén. para resucitar con él a una nueva vida. Sí. Entonces, el bautismo cristiano es una expresión externa de algo que sucedió en nuestro interior, que es la fe, de identificarse con Jesús. El bautismo es Amén. eso, es dar ese paso de expresar exteriormente lo que sucedió en nuestro corazón, la fe. Y es el primer paso que damos de obediencia al ser cristianos. Eso podría decir un poco para resumir el concepto, Sí. ¿no? De lo que es Yo el quisiera poner bautismo. una base bíblica, ¿verdad? Hermano Gerard, ya vamos a entrar ahí, si el bautismo salva, ahí el comentario que está. Dice en Marcos capítulo 1:4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora entonces, en este versículo, ¿verdad? Estamos hablando, confirmando lo que tú dijiste, que el bautismo de Juan era de arrepentimiento. Ahora en el Nuevo Testamento, que fue nuestro Señor Jesucristo quien lo instituyó, ¿verdad? Quien dio esa ordenanza, ¿verdad? Algunos le dicen ordenanza o sacramento. Lo importante es que entendamos cuál es la definición o cuál es el propósito, ¿verdad? Del bautismo. Ujú, Entonces, sabemos que, como tú lo has dicho, cuando nosotros nos vamos a bautizar es algo que ya ha acontecido dentro del corazón del hombre. Amén. O sea, es algo que ujú, la persona se ha arrepentido, ¿verdad? Que la persona se identifica con la obra expiatoria de Cristo cuando reconoce su pecado y sabe, ¿verdad? Que Jesucristo es el Salvador, porque de ahí emana todo, ¿verdad? Porque es como tú dices, se ujú, identifica una persona con la obra de Cristo, ha entendido esa persona que es pecador y que solamente a través de Cristo puede alcanzar la salvación. Entonces, en el momento ujú, que esta persona, ¿verdad? Se arrepiente, esta persona es apta para bautizarse. ¿O quiénes son los que se pueden bautizar? ujú. Te hago la Sí, un pregunta. poco para comentarla. Sí, solo quería comentar un poco también la pregunta, ¿no? Que hace el hermano, dice: el bautismo salva. La idea es que en la Biblia, en toda la Biblia, la salvación vemos que es solamente por la fe, no por la fe en Jesús, y es la Amén. salvación por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no Amén. procede de ustedes, es un don de Dios. Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, podemos seguir nombrando textos que nos hablan de que la salvación es solamente por la fe. Amén. Entonces, no podríamos decir que, si dijéramos que la salvación es por bautizarse, estaríamos como agregándole algo a la fe. Y A la estaríamos obra de diciendo que la Cristo. salvación claro, viene a ser por obras. Pero entonces no es así. El bautismo no salva, pero el bautismo sí es una expresión externa de que ya he sido salvo. Amén. Es decir, si ya he sido salvo, si he depositado mi fe en Jesús,
Lo que es el bautismo es simplemente expresarlo externamente. Amén. Es importante, podríamos decir, para el cristiano es normativo, tiene que hacerlo un cristiano, pero no es por eso que soy salvo, sino por la fe interior, Y ¿no? El se me, bautismo es y, solamente y se me viene a la el- mente el eunuco. ¿Te recuerdas de eunuco con Felipe, verdad? Cuando él va y lo encuentra en el desierto, ¿verdad? Que el Señor le dice, ¿sabes qué? Ujú, Te necesito en tal lugar porque le vas a ir a predicar a tal persona. Entonces, Felipe, ¿verdad? Dice que fue, predicó y le habló. Entonces, dice que el eunuco iba leyendo el libro de Isaías y él no entendía, ¿verdad? Porque no sabía si estaba hablando. El eunuco dijo, yo no, Felipe le hizo la pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ¿verdad? Entonces dice que ujú. Isaías le explicó, ¿verdad? Porque el eunuco pensaba, no sé si habla del profeta o si habla de alguien más, pero dice que después no narra qué cosa le haber dicho, ¿verdad, Felipe? Pero dice que él creyó, le dijo Felipe, ¿tú crees de todo? Claro que creo de todo corazón. Y si no me equivoco, creo que fue el mismo eunuco que dijo, entonces, ¿qué impide que me bautices? ¿Verdad? Creo que fue el que dijo esas palabras. O sea, él quería Ujú, reflejar, él quería hacer lo que ya había pasado dentro de su corazón. Un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Lleva a querer expresarlo, porque esa es una expresión pública donde las personas ven ujú. lo que ya ha sucedido en la vida del creyente. Le decimos al mundo que ahora vivimos para Cristo, le decimos a la iglesia donde estamos congregando que también morimos para el mundo y que hoy nacemos para Cristo. Amén. Ujú. Así es, así es, así es, Entonces, Rami. queda, Es precisamente eso, queda ¿no? claro, amén, queda claro entonces, verá la pregunta que el hermano hacía. Él es un hermano, él también ahí siempre estoy con él en Ujú. contacto, un hermano en la fe, ¿verdad? Y queda claro entonces que el bautismo no añade nada a nuestra salvación, ni tampoco necesitamos el bautismo para salvación. Amén. Así es. Ujú. Ok, Así hermano, es. Pero es un entonces paso importante, ¿no? un paso importante. Si hay vida, si hay la oportunidad de hacerlo como creyentes, obedientes a quién, porque es un mandato, ¿verdad? Es un mandato de quién. No es un mandato de los líderes Ujú. religiosos, no es un mandato de una institución religiosa, es un mandato verdaderamente que viene de parte de Dios, que dijo, id y predicar el evangelio. Y todo el que creyere y fuera, el todo que creyere fuera bautizado, ¿verdad? Ahí se me fue perdón, se me fue. Dice, id y Ujú. predicar el evangelio, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas que os he mandado. La siguiente pregunta, hermano Hugo, que te quiero hacer, si no sé si tienes otro comentario. Yo soy un poquito, siempre No, tengo ese problema de hablar muy rápido, hermano, ahí me disculpa. Bueno, entonces, también queda Está bien, Manny. Ujú. con esto queda también la pregunta, ¿verdad? Respondida, aquella de que entonces alguien que es apto para bautizarse es una persona que se ha arrepentido, ¿verdad? Es una persona que ya ha Claro, reconocido, ¿verdad? Es una persona sí. dime. Sí, sí, precisamente eso, ¿no? Es la fe. Precisamente si tenemos en cuenta el significado del bautismo, que como lo había mencionado Pablo, lo menciona en Romanos 6, en los versículos 3 y 4. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Luego en el versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, ¿quién se puede bautizar? El que haya entendido todo esto, el que haya entendido para qué fue la muerte de Jesús, el que haya Amén. entendido qué significa la resurrección de Jesús. Entonces, si nosotros entendemos y creímos que al morir en la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos, morimos a una anterior vida y queremos con Jesús nacer a una nueva vida, entonces damos el paso de bautizarnos. Pero es Ok. posterior haber entendido lo que vamos a hacer, haber depositado la fe en Jesús, Amén. ¿no? Entonces, Ahora aquí hay la una fe pregunta es, que es hace, esencial, esencial. es esencial. Amén. Entonces dice el hermano, ¿en el nombre de Jesús o en el nombre del Dios Trino? ¿Cuál es la fórmula bautismal que cuando la persona reconoce su pecado, acepta a Jesús, cree en la obra de Jesús, está convencido, ¿verdad? El Espíritu Santo lo ha regenerado y esta persona quiere llevar a cabo este acto, ¿verdad? Simbólico. ¿En nombre de quién se hace esto? Porque hay referencias, ¿verdad? Como Mateo 28, 19, donde son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ir y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pero hay muchas personas, especialmente los trinarios, ¿verdad? Hace poco yo subí un video acerca de la Trinidad y tú me ayudaste ahí con una pregunta que me hacían, ¿verdad? Lo cual te lo agradezco. Y, y vemos, porque los argumentos de las personas, ¿verdad? Que bautizan solamente en el nombre de Jesús, dicen que porque en Hechos no aparece ningún bautismo que se haga en el nombre del Dios Trino. ¿Tú qué piensas, hermano Hugo? Sí, son iglesias unitarias, ¿no? Unitarias, las iglesias que niegan la Trinidad. Amén. Ya, bueno, cuando hablamos de una fórmula bautismal, para nosotros como cristianos es más autoritativo ir a lo que Jesús enseñó. Tú lo Amén. citaste en Mateo 28, en el versículo 19, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si Jesús menciona ahí una fórmula bautismal, Jesús lo hace por la Trinidad. Ahora, ¿qué sucede en el libro de los Hechos? Algo que hay que dejar claro aquí, en el libro de los Hechos no hay una fórmula bautismal. Nosotros no escuchamos que los apóstoles digan, te bautizo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Hechos 2:38, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero no es una fórmula que está haciendo ese rato en el bautismo. Solamente dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Así Pero es. lo que él quiere decir ahí es que uno tiene que bautizarse en la fe en Jesucristo, o sea, en el ser de Jesucristo, en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Pero no está hablando de una fórmula bautismal que se deba repetir y decir, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Si buscaríamos una fórmula más importante para nosotros, sería lo que Jesús mismo enseñó, y Jesús enseñó a hacerlo en la Trinidad, en el nombre de la Trinidad. No. ¿No? Entonces Ahora, esto quería yo es añadir ahí un importante. poquito, hermano, porque yo también comparto lo mismo contigo, ¿verdad? Creo en la Trinidad, creo que el Dios es uno, ¿verdad? Pero que coexiste, ¿verdad? En el Hijo y en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y recordemos también que antes, en la antigüedad, si estoy mal, tú me corriges, un nombre representaba autoridad, ¿verdad? Porque muchos dijeron, cuando Pablo fue a cierto lugar a ver a unos hermanos y dijo, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, no, nosotros solamente ni hemos oído hablar del Espíritu Santo, sino que solamente hemos oído hablar del bautismo de Juan, ¿verdad? Porque ellos conocían a Juan, ¿verdad? Un hombre, un profeta de Dios, ¿verdad? Y yo tengo entendido de que en el nombre de Jesús representa la autoridad con las palabras que él declaró, como lo vimos en Mateo 28:19. Por eso es que se dice en el nombre de Jesús, o sea, por la autoridad de Jesucristo, por lo que él ha declarado. Y como tú dices, algo bien esencial, importante, o sea, para nosotros lo más importante es lo que nuestro Señor dijo. Ahora, no quiere decir que lo que dijo el apóstol Pedro deje de ser Biblia, ¿verdad? Pero vemos que fue nuestro Señor Jesucristo el que dio. Nosotros dice, yo lo he estudiado, ¿verdad? Y lo he aprendido que en Mateos 28 encontramos la fórmula bautismal, y en Hechos vemos que es en la autoridad de Cristo Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Sí, es precisamente, ¿no? Para la cultura judía, cuando hablaban del nombre de alguien, no era necesariamente solo de las letras que forman el nombre, sino de todo el ser de la persona. Eso es lo que Amén. simbolizaba la expresión en el nombre de. Por eso es que, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre, no se está refiriendo de que en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, no se está refiriendo de que solo las letras del nombre de Dios es santo. Eso Amén. simbolizaba para un judío el nombre. Era tan importante, por eso por ejemplo, el cambio de nombres. Cuando Jesús le cambiaba el nombre a alguien, a Pedro le dijo, tú serás Pedro, o cuando Dios cambia el nombre a Abraham, a tantos nombres, ¿no? A Jacob le puso Israel, porque el nombre simbolizaba todo lo que la persona es. Entonces, cuando se habla del nombre se habla de todo el ser. Por eso cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús, es lo que tú dices, o sea, en la autoridad de Jesús, pero también, o sea, en el ser de Jesús, y que estamos en Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo, Amén. ¿no? Entonces, Entonces, sí, lo que tú hermano, dices es importante, el nombre es mucho más amplio. ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa con aquellas personas que piensan que deben de bautizarse los niños? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto lícito?
¿Es esto aceptable delante de Dios? Sí, nuevamente, como habíamos comentado, si vamos a lo que significa el bautismo, obviamente la persona que lo hace tiene que saber lo que está haciendo. Y entonces el bautismo, como yo dije, es una expresión exterior de algo que ya sucede en nuestro interior. Y lastimosamente un niño, peor aún un bebé, aceptaría a un niño que ya tiene algo de razón, pero un bebé, por ejemplo, no sabe lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no Pero tiene ningún qué sentido, pasa si pienso este yo. bebé muere? Pero en ese caso el bautismo es indiferente, porque ya comentamos que el bebé no es, mejor dicho, el bautismo no es para salvación. Ok. Entonces, el hecho de que sea bautizado o no, eso es irrelevante, ¿no? Ahí ya depende de la misericordia de Dios, la justicia de Dios, y Dios es el que tiene misericordia y salva a las personas. Es mi posición, ¿no? Esta, de que un niño es salvo por la gracia y la misericordia Amén. de Sí, no, sí, Dios. Yo sé que ese es hay otro punto. diferentes puntos de vista en eso, ¿no? Amén, amén. Sí, yo también he Ujú. escuchado muchos, ¿verdad? Pero yo también mi posición es que un niño inocente, ¿verdad? Que recién nacido, ¿verdad? Entonces descartamos que un niño pueda ser bautizado porque no tiene el conocimiento, ¿verdad? No tiene el Claro. razonamiento, no entiende, no puede entender qué es gracia, no puede entender qué es ira de Dios, qué es santidad, qué no es santidad, qué es pecado, qué es ley. Entonces un Ujú. niño no puede ser bautizado, ¿verdad? Ahí está la Ujú. razón por la cual. Entonces, ahora, cuando yo Sí. me bautizo, muchos piensan que cuando las personas se bautizan en aguas, ahí recibo yo el Espíritu Santo o cómo está la cosa. ¿Qué pasa cuando yo me bautizo? O sea, ya lo explicamos más o menos, va, pero vamos a recalcar eso. Lo que yo quiero, la pregunta, lo más importante es, ¿recibo yo el Espíritu Santo cuando yo me bautizo? Ya, no, nuevamente pienso que no. La Biblia nos enseña que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Ahí es que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, ¿no? Yo sé que hay versículos, eh, por ejemplo, solo para comentar esta idea de que se recibe el Espíritu Santo. En Hechos 2 38, el apóstol Ajá. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Muchos dicen, ahí Pedro dice que se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo. Pero no estamos teniendo en cuenta que uno se recibe el don del Espíritu Santo al arrepentirse. El arrepentimiento ahí en el texto es la clave. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante, en, en Hechos 10, hay este pasaje de cuando Pedro visita a Cornelio, les predica el Evangelio y todos creen. Ahí dice en los versículos 44 en adelante, dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los Ujú. defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ahí claramente el apóstol Pedro está diciendo que ellos, o sea, el texto de Hechos nos está mostrando que ellos recibieron el Espíritu Santo al creer en la palabra de Dios. Y Amén. luego Pedro dice, ¿alguien puede negarles el agua entonces para que se bauticen los que ya han recibido el Espíritu Santo? Entonces se ve Gloria a Dios. claramente que primero recibieron el Espíritu Santo, primero creyeron en el Evangelio y después el apóstol Pedro dice entonces que se bauticen, ¿no? Entonces, solo para Amén. comentar que no es en Sí. la ceremonia que se recibe el Espíritu Santo. Amén, 100% de acuerdo, hermano. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando vemos también la palabra bautismo sobre la Biblia, ¿verdad? Especialmente lo que es el Nuevo Testamento. No siempre se refiere bautismo en aguas cuando vemos la palabra bautismo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como tú dijiste, Ujú. significa inmersión, ¿verdad? Que somos sumergidos, porque esa es otra cosa, ¿verdad? También cómo es que debe de ser el bautismo. En sí la palabra bautismo representa inmersión, sumergirse debajo del agua, porque hay otros que dicen afusión, ¿verdad? Que es el que le echan el chorro de agua a la persona en la cabeza, o aspersión, que solamente es así rociar un poco con el agua, pero el bautismo bíblico, la persona es sumergida dentro del agua. Ahora,
¿Por qué quiero decir esto? Porque también en Corintios capítulo 12, primera de Corintios capítulo 12, nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Ahora, ahí no está hablando del bautismo en las aguas, está hablando del bautismo, de que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona entiende la obra expiatoria de Cristo, cuando una persona reconoce a Jesús como Salvador, esta persona es sumergida dentro del cuerpo ahora pertenece a la familia de Cristo, ¿verdad? Lo que los teólogos le llaman el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Este cuerpo místico, el cual se ve revelado. ¿Dónde vemos nosotros este cuerpo? En una iglesia local, ¿verdad? Donde congrega un pueblo, donde se junta el pueblo de Dios para escuchar la palabra del Señor. Ahora, todos vemos a muchos cristianos dentro de la iglesia. Nosotros podemos pensar que todos son cristianos, pero Dios, Él sabe quiénes verdaderamente se han arrepentido y quiénes verdaderamente están dentro del cuerpo. Amén. Así es, así es, así es, Ronnie. Ese sería el bautismo por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que Pablo menciona aquí en 1 Corintios 12. Es como tú dijiste, bautismo significa inmersión y lo que hace el Espíritu Santo es sumergirnos, o sea, hacernos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el bautismo que salva, podríamos decir así, ¿no? El bautismo espiritual. Y el bautismo en el agua es un símbolo, una expresión exterior de aquello que tú comentaste, ¿no? De lo que es pasar a ser parte del pueblo de Dios. Eso también quería comentar un poco sobre la pregunta anterior de los niños. Hay iglesias protestantes que bautizan también niños, ¿no? Algunas denominaciones históricas. La, Amén. la justificación teológica que ellos tienen para eso es hacer, muchos de ellos tienen, es hacer un paralelo en lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento y lo que significaba el pacto. Ellos dicen, para ser parte del pacto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo eran desde niños y por eso desde niños se circuncidaban y eran parte del pacto. Entonces tratan de hacer un paralelo ahora en el Nuevo Testamento y decir que también para ser parte del pueblo de Dios, del pacto, también es por ser parte de la familia que es cristiana al bautizarse, también ya pasan a ser parte del pacto, como en el Antiguo Testamento. Yo pienso que la falla teológica en esta perspectiva es que en el Antiguo Testamento la gente pasaba a ser parte del pueblo de Dios precisamente por nacer en una familia judía. Entonces ya era parte del pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la enseñanza es distinta. Nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios por la fe. Ya Amén. no es que por nacer en una familia cristiana, sino es la fe la que nos hace parte del pacto, del pueblo de Dios. Entonces, por eso quiero que falla esa teología. Por eso es que lo que hemos estado hablando es que la fe es esencial para bautizarse, ¿no? Para bautizarse. Ok, entonces ya más o menos hablaste unas cositas acerca de qué representaba, ¿verdad? ¿Qué representa el agua en el bautismo? Tal vez para ahí amigos que están ahí, ¿por qué tiene que ser con agua? O sea, ¿qué representa el agua bíblicamente hablando? Claro, bueno, para el pueblo judío en toda la tradición del Antiguo Testamento, y como mencionaba al inicio, ¿no? En sus ceremonias, el agua siempre tenía un sentido de limpieza, de purificación, ¿no? Entonces, por eso se usaba ese tipo de rituales. Y claro, pero el bautismo cristiano es en agua porque simboliza, el sumergirse en agua simboliza el morir, el identificarse con la muerte de Jesús y salir del agua significa nacer a una nueva vida. Por eso es que creo que el bautismo tiene que ser por inmersión, no por aspersión, porque por aspersión no se cumple con el significado simbólico de morir y volver a nacer, ¿no? Ok, ¿y qué pasa si yo soy cristiano, pero no quiero bautizarme, no le encuentro sentido o pienso que no es necesario? ¿Qué tú le dirías a una persona? Sí, la pregunta o lo que yo me preguntaría ahí es si es que en realidad la persona comprendió el evangelio, ¿no? Porque la persona puede decir yo soy cristiano, pero tú sabes que un cristiano ha sido ya cambiado su mente, cambiado su corazón, y un cristiano desea hacer lo que Dios quiere que haga.
Entonces, si yo soy cristiano y sé que Jesús dejó establecido esto como un mandamiento, no es opcional, es un mandamiento. Entonces, mi deseo, al ser cristiano, tiene que ser obedecer el mandamiento de Jesús. Entonces, lo que yo llevaría a esta persona es a entender que si somos cristianos, pues necesitamos someternos a Jesús, a su autoridad, y que es un paso, entonces, no es opcional, es un paso, podríamos decirlo obligatorio, ¿no? Pero como yo digo, es algo que debe nacer del corazón de cada creyente. Pero si alguien se está rehusando a hacerlo todo el tiempo, yo dudaría un poco si es que en realidad su corazón se convirtió a Jesús. A Jesús. Amén. Así, hermano. Yo quería leerte Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21, porque eso lo usan muchas veces para decir que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Verdad? Yo te lo quiero leer. Primera de Pedro 3. Sí, déjame si tengo aquí. Sí, Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué dice ahí que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? ¿Me escuchaste, hermano Hugo? Claro, ahí tenemos que... Sí, sí, estoy también viendo el texto, lo estaba viendo en otra traducción, ¿no? Ok, Em, perdón. tenemos que leer siempre desde el contexto, ¿no? Amén. Y bueno, Pedro está aquí haciendo una ilustración de los días antiguos de Noé, cuando la gente desobedeció y murieron en el agua y se salvó Noé con su familia. ¿Pero por qué se salvaron? Porque Dios tuvo misericordia de ellos por la fe de Noé. Y por eso Él los salvó. Entonces ahí es cuando dice Pedro, esto simboliza el bautismo que ahora nos salva, Nos salva. ¿no? Que no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una conciencia delante de Dios. Entonces, lo que está haciendo Pedro ahí es hablando del bautismo, pero espiritualmente, de tener ese compromiso, de tener la fe en Jesús. Y es el bautismo que nos limpia nuestra conciencia. Y dice al final por medio de la resurrección de Jesucristo. Ahí Entonces, está Pedro la no está palabra. hablando de la ceremonia del bautismo, ¿no? No está hablando de la ceremonia del bautismo en agua, sino que solo está haciendo que simbolizaba la salvación de Noé, es un símbolo de la salvación que hoy tenemos, pero no está hablando de bautismo para salvación. Porque solo pensando en el tema de que quienes dicen que el bautismo es para salvación, por ejemplo, en Marcos, otro texto que se usa para eh, pensar eso, es Marcos 16:15, ¿no? Donde Jesús dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y en el 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y muchos dicen, ahí está, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero no leen el final del versículo, en donde dice, pero el que no crea será condenado. Entonces Ahí Jesús está está. hablando ahí que la condenación es por no creer, no por no Amén. bautizarse. Entonces la Sí, parte final del versículo es la que a veces falta. O por ejemplo, sí. yo leí este versículo de Hechos 2, déjame buscar, era Hechos 2, donde habla el apóstol Pedro y dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y muchos Sí. dicen, ahí está, bautícense para el perdón de pecados. Pero, por ejemplo, en Hechos 3, en el versículo 19, sigue hablando Pedro y dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahí ya no menciona el bautismo. Ahí solo dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Porque eso es el perdón de los pecados, al arrepentirnos, al volvernos a Dios, no en el bautismo. Y como ya leí después el pasaje de Pedro con Cornelio en Hechos 10,
donde ellos Sí. primero creyeron, ya recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron. Entonces, primero fueron Amén. salvos y después se bautizaron, ¿no? Amén. Queda claro, ¿verdad? Que el bautismo no salva, que solamente aquellos que se han arrepentido, ¿verdad? Son candidatos al bautismo. Y de lo que hablábamos, si es que el bautismo salva, ¿verdad? Yo quisiera agregar un poquito lo que tú dijiste en Primera de Corintios 1:17. Sabemos que ahí en Corintios había un problema, ¿verdad? De liderazgo entre hermanos, que yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Pero ahí en Primera de Corintios capítulo 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿verdad? O sea, vemos que la prioridad, ¿verdad? Es predicar el evangelio, porque eso es lo que puede salvar a las Ujú. personas. Pablo mismo lo dijo en Romanos, ¿verdad? Que dijo que el evangelio era poder de Dios. O sea, que el evangelio es lo que salva a la persona, el poder, ¿verdad? Exponer quién murió en la cruz del Calvario, qué propósito tenía ahí. Y entonces con eso asumimos de que el bautismo, ¿verdad? Es una ordenanza, es algo que el creyente, como tú lo decías, que está comprometido con Dios, que verdaderamente quiere agradar a Dios, entonces va a tomar este paso de fe para reflejar lo que verdaderamente ha pasado en su corazón. Pero una persona se puede convertir en el último momento de su vida y no puede ser bautizada, pero si verdaderamente se arrepintió y aceptó a Jesús como Salvador, esta persona entra delante de la presencia de Dios, porque queda claro que solamente el bautismo en agua es una obediencia a la ordenanza de Dios, pero lo que nos salva a nosotros es únicamente la fe. Como Romano lo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando la persona viene, se arrepiente, confía en Jesús como su Salvador, no hay nada, ninguna obra que nosotros podamos hacer para añadirle al sacrificio de Cristo, ¿verdad? No podemos decir, oh sí, Cristo más el bautismo, Cristo más las obras, Cristo más esto, ¿verdad? Aunque entendemos que cuando venimos a Cristo verdaderamente de esa conversión, de esa fe que es genuina, entonces vendrá la obediencia al bautismo, de esa fe verdadera vendrá la obediencia a la palabra de Dios, de esa conversión, perdón, vendrá la obediencia a hacer buenas obras, pero no podemos, como dicen, en la matemática se dice que el orden de los factores no afecta el producto, pero en la fe cristiana el orden de los factores sí afecta al producto. Amén. No sé si me Claro, di a entender, así hermano. es. Sí, sí, perfecto, todo claro. Estaba pensando en algo que dijiste hace un momento que me parece muy importante, que si el bautismo fuera para salvación, el apóstol Pablo se hubiera esmerado por el ministerio de bautizar a las personas. Y más bien, como tú lo mencionas, Pablo dijo, más bien a mí, Dios no me envió a bautizar, sino de llevar el Evangelio, porque el Evangelio es la salvación. Incluso como el texto que leíste en Corintios, Pablo dice, yo mismo no he bautizado aquí más que a unas dos personas, a nadie más. Porque sabía que lo esencial es el Evangelio y la fe en el Evangelio, no el rito del bautismo, ¿no? Amén, amén. Me parece muy importante eso. Ujú. Sí, bien importante. No sé si quieres agregar algo más. Yo ya se me acabaron las preguntas. No, está Eh, bien, está bien. Entonces, de pronto, sí, ya hemos leído los textos en donde queda claro, ¿no? Que la salvación es por fe. En la Biblia, todos los textos, la salvación es por fe. El bautismo es un paso de obediencia. También se me viene a la mente el pasaje de Jesús en la cruz con el Ladrón. delincuente que el ladrón que se arrepintió. Le dice Jesús, bueno, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como Dios, lo reconoce como el Señor, como Salvador. Le está diciendo que se acuerde de él. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Jesús no le dijo, bueno, no te bautizaste, ya ni modo, ¿no? Pero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. He oído que hay algunas objeciones y que dicen, pero ¿cómo sabemos que este ladrón no fue bautizado antes? Tal vez. Pero en ese caso hubiera sido bautizado en otro tipo de bautismo, en el bautismo de Juan el Bautista, que no era Amén. un bautismo, no es el bautismo cristiano. Por eso en el libro de los Hechos vemos que Priscila y Aquila corrigen también esta situación, ¿no? Dicen, si han sido bautizados en el nombre de Juan, mejor dicho, en el bautismo de Juan, ahora tienen que bautizarse
en el nombre de Jesús. Entonces, no, el ladrón de la cruz no se bautizó, pero fue salvo, ¿no? Entonces, está claro, la salvación es por fe, pero, como dije nuevamente, quisiera recargar, pero el bautismo es también un paso esencial. Como todo en la vida cristiana, por ejemplo, la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo, ¿no? Y si somos cristianos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Yo no podría decir yo soy cristiano si no amo a mi prójimo, porque sé Amén. que el amor es una normativa para la vida cristiana, un valor ético y moral. Entonces es lo mismo. Yo no podría decir yo soy cristiano, pero no quiero bautizarme, porque simplemente habría ahí una contradicción. ¿Sí? Amén. Yo soy cristiano, pero no quiero cumplir con lo que Jesús ordenó. Entonces, eso es una contradicción. Ah, Y tal vez se me vino ahorita. Bueno, dime. no, acerca del bautismo, ¿necesita una persona estar bautizada para ejercer un cargo en la iglesia o para venir a ser parte de la iglesia local? Porque luego pasa eso, dice, es que yo no puedo participar porque no estoy bautizado, o me tengo que casar y después bautizarme. ¿Se puede una persona, verdad? Son dos preguntas aquí, va, pero una persona que se convierte y no está junta con su pareja, tienen hijos, y esta persona se podría bautizar sin estar casada. Ya. Bueno, son dos cosas, ¿no? Primero Sí, pensemos en esto de servir en la iglesia, en un ministerio y todo eso. ajá, En nuestro tiempo nosotros nos topamos con un conflicto en el sentido, bueno, no un conflicto, sino algo que es diferente en los tiempos bíblicos, que en el tiempo de la Biblia nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, que cuando las personas creían, ese mismo momento eran bautizadas. Es decir, no se dejaba pasar mucho tiempo. Era ese mismo momento. Por eso es que en muchos pasajes en Hechos está de la mano. Arrepiéntanse y bautízanse. Crean y bautícense, porque era casi todo al mismo tiempo. Entonces no había mucha diferencia, ¿no? Ahora, en nuestro tiempo, por lo general, las iglesias dejamos ahí un lapso, ¿no? Un tiempo para enseñar un curso sobre el bautismo, para dar alguna clase, que está bien, me parece bien, porque de pronto hay mucha gente que llega a la iglesia y tal vez no tiene idea de lo que va a hacer, entonces está bien dejar un tiempo. Pero como digo, eso no pasaba en tiempos bíblicos. Entonces, hoy las iglesias tienen que saber cómo dar una respuesta cuando una persona ya creyó, pero en la iglesia no ha habido bautismos, por ejemplo, y ha pasado un tiempo sin bautizarse. Ahí la iglesia tiene que saber cómo trabaja con esta persona. A mí me parecería injusto si la iglesia le dice, tú no puedes servir, tú no puedes hacer algo, si la persona quiere bautizarse, pero es la iglesia misma la que no ha dado la posibilidad para que se bautice. Entonces la iglesia no debería prohibirle el servir. Pero si es porque la persona no quiere bautizarse, entonces yo creo que la iglesia debería considerar que no debería servir porque está abiertamente en desobediencia, ¿no? Entonces yo creo que si la persona tiene el deseo de bautizarse, pero es por la logística, por la organización de la iglesia que no ha podido, pues no creo que haya impedimento. Ese sería mi punto de vista. sí, Pero en sí. esto cada iglesia obviamente tiene su normativa y también hay que respetar, ¿no? Sí, no, y es que Ahora, pienso, ¿qué sucede si una persona no está casada? dime. Sí, sí, sí. No, quería Ya. decirte Era por la segunda pregunta, ¿no? no quería nada más de ahí de rapidito decirte que ahora en las iglesias, ¿verdad? Se da la enseñanza, se espera que la persona verdaderamente muestra que está arrepentida, ¿verdad? Porque a veces puede ser por emoción, pero sabemos que en el antiguo, en el principio de la iglesia primitiva, sabemos que alguien declararse cristiano sabía que ponía en riesgo su vida, que una vez que esa persona decía yo soy cristiano, es porque aceptaba las consecuencias de lo que iba a pasar. Ahora muchas veces la gente dice, me convertí, pero o sea, solamente de labios, ¿me entiendes? Pienso que era una de las cosas, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, Es sí. mi opinión, que pienso que es una de las cosas que la persona una vez que declaraba que era cristiano, bueno, pues venga y bautícese, porque aquí no se hace cristiano cualquiera, sabe que está poniendo en riesgo su propia vida. Claro, claro, eso es muy importante, ¿no? Sí, Y por eso es que cuando Pablo dice en Romanos 10:9, creo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
a veces pensamos que solo se refería en, si ya repites con tus labios Jesús es el Señor. Pero Amén. esta expresión en aquel tiempo, confesar, le podría llevar a la muerte, porque en aquel tiempo la costumbre era decir César es del Señor, o sea, el emperador es del Señor. Y si alguien contradecía eso, pues podía ser condenado a muerte. Entonces, por eso Pablo dice, si confiesas con tu boca Jesús es del Señor, entonces serás salvo. Entonces no se trataba solo de repetir las palabras Jesús es del Señor, sino estar convencido en realidad en tu corazón, te cueste lo que te cueste, de que no es Amén. César el Señor, sino Jesús es el Señor. Y los primeros cristianos morían en el circo romano no por ser cristianos, porque el imperio romano daba libertad de culto. Morían en el circo romano cuando no confesaban que César es el Señor y decían, no, Jesús es el Señor. Ahí era el problema. Entonces Amén. era una expresión de valentía, ¿no? Sí, claro, claro, eso, porque a veces la gente, yo lo traje porque a veces las personas dicen, no, pero es que ¿por qué allá yo veo en la iglesia primitiva que se convertían el otro día o esa misma hora los bautizaba? ¿Verdad? Ahora han cambiado un poquito, como dices tú, la idea, ¿verdad? De el ideísmo de cada iglesia, ¿verdad? Cómo llevan las cosas. Pero sí, o sea, yo pienso que ahora a mi opinión, es conveniente, ¿verdad? Esperar que la persona verdaderamente muestre que se ha convertido, ¿verdad? Que demuestre una asistencia, ¿verdad? Continua, porque no se trata de nada más de agarrar y meter a la gente al agua, ¿verdad? Porque dijo algo, sino que tiene que haber un fruto, ¿verdad? Un lapso, ¿verdad? Dependiendo cada quien, pero se debe de llevar a Mm. cabo si verdaderamente es más. Pienso que cuando la persona se convierte verdaderamente, uno pide que se quiere bautizar. No espera uno que el líder le esté diciendo, oh, vamos a impartir las clases. Uno dice, ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Cuándo van a ser los bautismos? Vea, porque hay un deseo, hay un amor, hay un entendimiento de la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así es, Daniel. Ujú. Ajá, ya no sé si quieres contestar la segunda pregunta. También hubo aquí una pregunta que alguien dijo que cómo era que se bautizaban los judíos en el tiempo antiguo. No sé si quieres contestar la pregunta o puedes contestar esa como tú te plazca. Bueno, había diferentes rituales, ¿no? No era un ritual de bautismo, había diferentes rituales ceremoniales de lavamientos, de limpiezas, para purificación, era más que todo, ¿no? Entonces, había incluso en algunos sectores como baños rituales, ¿no? En donde la gente se metía, se bañaba, se limpiaba. Pero más que todo el agua en esas ceremonias era eso, solo para purificarse, para lavarse, ¿no? Pero nuevamente, igual ahí era una expresión simbólica nada más. Me Por eso es imagino que que Juan el Bautista usa también esto. Ujú. Me imagino que él se refiere a los prosélitos, cuando una persona también que no era judía y quería abrazar la religión judía, ¿cuál era el procedimiento que ellos hacían? Ahí hay toda una ceremonia ritual. No lo tengo ahorita muy claro qué paso se daba, pero sí tenía que ver también estos rituales de lavamientos y purificación. Pero no Siempre, tengo ahorita muy claro cómo era todo siempre con el lavamiento de proceso, agua, ¿no? va, porque lo vemos eso desde el tabernáculo, ¿verdad? De cómo el sacerdote antes de entrar, siempre el agua ha representado un símbolo de lavamiento, de pureza, antes de consagrar o antes de entrar a ministrar, ¿verdad? Ante el Señor. Ujú. Si Así quieres es. contestar la segunda pregunta acerca de si una persona está casada, no está casada, tiene hijos, ¿verdad? Pero se quiere bautizar, pudiera esta persona, ¿verdad? Bautizarse, ¿le es lícito, bíblicamente hablando? Yo pienso que ahí tiene mucho que ver lo que estamos comentando anteriormente, ¿no? Porque si una persona tuvo fe en Jesús, a veces nosotros esperamos un tiempo antes del bautismo para enseñarle, para saber que ha comprendido bien su fe y todo eso. Entonces da lo mismo si es que la persona conoció a Jesús, se dio cuenta que necesitaba contraer matrimonio, que estaba mal vivir en una unión libre. Pues obviamente el paso que va a querer hacer la persona va a ser el de casarse. Entonces, pienso que se debería esperar que se dé ese paso y con eso uno ya se comprueba de que en realidad la fe es verdadera, ¿no? Entonces, Pero si el creo que cónyuge sí. no se quiere casar,
Son temas que hay que tratarlos siempre caso por caso, ¿no? Diferente. Pero sí, es muy complicado ahorita dar una respuesta. Como te digo, ahí Sí, sería analizar cada uno de los casos, el contexto, el lugar en el que se vive y todo eso, ¿no? A veces influye mucho en los hijos, se tiene hijos, no se tiene hijos, o sea, caso por caso habría que tratarlo y bíblicamente, pastoralmente, guiar de la mejor manera, ¿no? A tomar las decisiones. sí, amén. Eso es bien importante lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que cada caso es diferente porque a veces podemos venir, ¿verdad? Como decimos nosotros en México, a rajatabla, ¿verdad? Porque es que la Biblia dice así y estás en contra de la Biblia, pero muchas veces, ¿verdad? No depende del cónyuge, ¿verdad? Tal vez la persona se convirtió, ¿verdad? Ella quiere mantener su matrimonio, sabe que hay hijos de por medio, ¿verdad? Y quiero mencionar esto porque hay muchas personas que luego, ¿verdad? Por esta plataforma a mí me han pedido muchos consejos matrimoniales, los cuales hay unas que las he podido responder porque se me hace que son sencillas, pero algo que también los hermanos tienen que entender y aprender de que es una situación que cada problema se tiene que llevar conforme tú decías a su contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Verdad? ¿Qué podría pasar más adelante? ¿Verdad? Hay veces que hay que dar tiempo a veces porque a veces Dios trae a una persona, después viene la otra y así sucesivamente. Y no siempre es así, ¿verdad? Pero hay casos que así son. Claro, claro, y a veces por generalizar y por dar respuestas rápidas, de pronto a veces hacemos daño porque no conocemos a veces el contexto. Entonces, Amén. hay que ser sabios, ¿no? Y tratar estos asuntos pastoralmente, especialmente, ¿no? Sí, sí, amén. Yo así les digo muchas veces, uno puede dar una palabra de aliento, ¿verdad? Pero la persona siempre tiene que ir a su pastor, ¿verdad? Porque es la persona encargada, es la persona que Dios ha puesto donde usted congrega, ¿verdad? A veces me imagino también que muchas personas que piden consejo porque no siquiera, ni siquiera están en la iglesia y ahora pues están sufriendo muchas veces las consecuencias, ¿verdad? De su pecado, las consecuencias de haber desobedecido al Señor y ahora pues quieren Ujú. enmendar ese problema, ¿verdad? Pero Así yo es. digo que siempre lo mejor para que nosotros tomemos la decisión está en la palabra del Señor, está con los siervos, ¿verdad? Con los líderes que el Señor ha puesto. Y bueno, y ya ahí que el Señor nos ayude a cada uno. Aquí todos estamos luchando, perseverando, mi hermano Hugo. Yo quiero agradecerte infinitamente por por tu tiempo. Yo sé que tú pasas ocupado. Yo te agradezco por este tiempo, ¿verdad? Yo me he gozado, he aprendido mucho, ¿verdad? Es algo nuevo que estoy empezando a hacer y la verdad que un gusto va a haber compartido contigo, gusto ser tu hermano en Cristo, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Yo no conozco toda tu teología, ¿verdad? Pero sé Ujú. que crees las doctrinas fundamentales, creo que estamos ahí y pues somos hermanos, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil, ¿verdad? Que todos pensemos lo mismo en todo, pero hay una base, hay un fundamento en el cual nosotros nos identificamos con los hermanos. Así es, Ronnie, lo que nos une es más importante, ¿no? Que cualquier cosa. Siempre en las cosas importantes de la fe lo más importante es tener unidad y en eso sí sabemos, ¿no? A veces la gente discute por temas que al final son secundarios y se llega a dividir y discutir, pero tenemos libertad de pensar, qué sé yo, reflexionar sobre la Biblia, la teología, pero que en lo esencial estemos unidos es lo importante y eso nos tiene Sí, como hermanos. Entonces, yo te agradezco por la invitación. Yo encantado. Si me llaman a hablar de Biblia, teología, ahí estoy. Entonces, aleluya. cuando Bueno, me invites, aquí estamos. esperemos, sí, es lo Y que te iba a decir, esperemos que no sea la última vez. Vamos a escoger un tema, ¿verdad? Para la próxima y si Dios lo permite, cuando tú tengas el tiempo, ¿verdad? Yo sé que pasas ocupados, ¿verdad? Los hermanos que están conectados ahí, hermano Hugo, él imparte clases vía online. So, si alguien está interesado, vayan a su página, conéctense con él, porque él es maestro de teología, ¿verdad? Yo se los recomiendo. He visto algunos videos de él, ¿verdad? Y es una doctrina buena, ¿verdad? Y y ahí está, hermano, si quieren aprender, ahí está el hermano. Yo no sé si tú eres pastor o solamente maestro o eres pastor. sí, sí, soy pastor. Bueno, en este momento no estoy específicamente en este ministerio, estoy más dedicado a la capacitación en línea, pero he sido pastor, estuve como 10 años pastoreando aquí en Ibarra también.
Tengo ahora mi pequeña academia de estudios bíblicos en línea, se llama Todoteos, por si alguien quiere visitar es todoteos.com. Amén. Ahí pueden encontrar la información, o si no, como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales me encuentran como Cibersaulo. Yo soy teólogo, ¿no? Tengo mis estudios en teología, también soy psicólogo y ahí estamos compartiendo algunas cosas en Aleluya, línea. hermano. Entonces, Gloria a Dios. Mire, qué cuando, bonito. cuando, cuando me Sí, invites aquí estaré y te felicito a ti por tu ministerio. Qué bueno que estés dedicado también a esto. sí. Sé que hay mucha gente a la que estás bendiciendo con tus palabras aquí en el TikTok. Entonces, sigue adelante, Ronnie. Sí, amén. Gracias, hermano Saulo. Te agradezco, ¿verdad? Muchos y bueno, seguimos ahí en contacto, ¿verdad? Esperamos que no sea la última vez y podamos llegar a ser hermanos y amigos también, porque la verdad que yo me he hecho amigo de algunos hermanos, ¿verdad? Que están en línea, le digo, o sea, yo no ando buscando aquí solamente followers, ¿verdad? El propósito es compartir la palabra. Sabemos que la palabra es la que bendice las vidas, ¿verdad? El consejo que siempre tratamos de dar a través de esta red no es, yo les digo a las personas, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios ha establecido en su palabra y tratamos de hacerlo con humildad, ¿verdad? Tratar de hacerlo que edifique, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a los hermanos, antes a veces de postear, pensemos si va a edificar, si solamente lo hacemos por contienda, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que hablar y aunque no quiera uno, van a causar contienda, va a haber problemas. Pero bueno, uno habla la palabra y ya el resultado se le deja al Señor. Amén. Así es, para eso estamos. Hay un saludo a la hermana Guillermina, también a mi hermana Guillermina que está ahí conectada. Hermana Guillermina, siga al hermano Saulo. Él es un siervo del Señor, predica sana doctrina. Maris también, si lo quiere seguir. Chisco también, sigan al hermano Saulo. Él es de buena doctrina. Mi Sí, hermano Ronnie, Johnny Linares. Dígame. el canal es Cibersaulo, ¿no? El canal se llama Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez, pero Hugo. el canal se llama Cibersaulo. Es como referencia al apóstol Pablo, nada más. Sí, Pero sí, sí tenemos es que estoy como en las redes sociales, estoy como Cibersaulo. es el apóstol Pablo de estos días, ¿verdad? Amén, Es hermanos. el ideal que uno quiere buscar. Ujú. Amén. Si quieres, despedimos con una oración, hermano, y Dios me lo bendiga grandemente. Un saludo hasta Ecuador, desde acá, desde Nueva York. Amén.